gozo, hay alegría, hay paz. Él es bueno y su misericordia para siempre. Amén. Vamos a aprovechar este tiempo. Seguimos orando, seguimos creyendo. Amén. Seguimos trayendo cada una de nuestras necesidades delante del trono de gracia, creyendo que habrá una respuesta en el tiempo de Dios. Amén. Que Dios escucha el clamor de su pueblo. Dice la Escritura que Él inclina su oído para escucharlo. Amén. Vamos a orar en esta tarde por cada uno de los que estamos aquí, por los que vienen en camino, por aquellos, amén, por aquellas familias, matrimonios. Vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por los niños, por esta ciudad, por esta colonia, iglesia, por las naciones. Amén. Que Dios sabe lo que hace, Él lo sabe. Como compartimos en la mañana, Dios, hermano, suplirá toda necesidad. Dios nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a enseñar. Vamos a orar por esta tarde, que Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a orar por las iglesias del compañerismo que están en diferentes ciudades, diferentes naciones, pueblos, por aquellas iglesias recién plantadas en diferentes lugares. Que Dios los respalde, que Dios supla toda necesidad, iglesia, amén, que de almas se salven. Amén. Vamos a orar en esta tarde, iglesia, también por esta iglesia central, por el pastor José Rea, su ministerio, por la iglesia del centro de California. Que Dios bendiga al pastor Lorenzo, su familia. Ahí donde estamos, a orar también por este lugar, por los líderes, por la iglesia, por cada uno de los que estamos hoy aquí. Que Dios nos ayude también por aquellos que se quedaron en casa por alguna razón, enfermedad. Dios traiga sanidad, nos traiga libertad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a traer delante de Él nuestras oraciones. Iglesia, confiemos en el Señor y Él hará, dice la Escritura. Cierre sus ojos un momento. Luego de orar, voy a pedir al hermano Martín que nos abra la oración de este servicio y agradezca al Señor. Vamos a orar, iglesia. Padre celestial, en el nombre precioso de su Hijo amado, Cristo Jesús, traemos, Señor, cada una de nuestras necesidades, peticiones, Señor. Seguimos creyendo, Dios, por salvación de las almas. Seguimos creyendo por sanidad, Señor, por restauración. Bendiga esta colonia, bendice a nuestros vecinos de este lugar. Padre, bendiga su obra, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por estar nuevamente en esta tarde, Dios. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto para que usted pueda hablar a nuestros oídos, Señor, y nuestra fe crezca, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, Señor Jesús. Gracias por este momento, Señor, que nos permite estar aquí delante de su presencia, poderoso Jesús. Gracias, Dios, por lo que hace en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque estamos aquí reunidos delante de ti, Señor, con este corazón sincero, dispuesto a escuchar su palabra, Dios, a escuchar de usted, Señor. Le pedimos por todos nosotros los que estamos aquí presentes, Señor, por los que no han podido venir, Padre. Te pedimos de tocando sus corazones, agradeciendo, Señor, por las almas nuevas, Señor, que esté afirmando sus corazones, Señor, en el camino maravilloso, Jesús. Gracias le damos en esta tarde, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Damos gracias, Señor, encima gloria, honra y alabanza, Señor. Gloria a Dios. Antes de tomar su lugar, saludos a su hermano Claudio, la bienvenida. De Dios te bendiga. La bendición que nos acompaña. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecidos por el Señor, amén. Dice su palabra que su bendición no añade tristeza. Amén. Vamos a recordar los anuncios, las actividades de la iglesia, los tiempos en los que nos congregamos. Domingos por la mañana tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana. Amén. Tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana, termina a las 10:50. Tenemos un pequeño receso. Arrancamos el servicio a las 11:15 de la mañana. Amén. Para que estemos en ese tiempo, por la tarde del domingo, también 6:30 el servicio, iglesia. Recuerden, estamos así vamos a estar como lo hemos estado comentando. Amén. Así va a ser, uno sí, uno no. Las martes, el evangelismo, recuerden, el evangelismo, hermano, salimos a compartir el evangelio a las calles, a las casas, a los lugares donde el Señor nos permita poder ir y compartir su mensaje. Amén. Ahí estamos, 7 de la tarde, salimos de este lugar y seguimos haciendo la obra de aquel que nos llamó. Amén. Recuerdo también los días miércoles
los días viernes el estudio bíblico, y así estamos en esos son los servicios regulares. Tenemos servicios especiales, hermanos, recuerden, tenemos anuncios especiales para la fecha, amén, que es el día 30 de marzo. Está el discipulado de la iglesia de aquí del Florido con el pastor Martín Durán. Amén. Estaremos yendo a ese lugar a poder escuchar de Dios. Amén. Así estamos, hermanos. Luego, seguido de los bautizos, tenemos bautizos, recuerda, amén, el 4 de abril. 4 de abril, sábado 4 de abril. Amén. Sabemos que, amén, es la parte en la que muchos de nosotros ya hemos sido bautizados, ¿verdad? ¿Quieres rebautizarte? ¿Quién no te puede rebautizar si quieres? Pero todo esto, hermano, vemos esta parte en la que podemos ser parte de nuestra presencia, nuestro apoyo. Decir, gloria a Dios por nuestro hermano, por nuestra hermana, que van a tomar esa decisión y ver que Dios les está empujando a hacer ese paso, hermano. Es una gran bendición, una gran bendición. Ya debería que usted vaya y le eche porras, amén, y diga, sabes, gloria a Dios. Yo un día decidí hacerlo y aquí estamos firmes en el Señor. Así estamos, hermanos, estaremos saliendo ese día temprano, más tardar 6:30 de la mañana, para llegar a un buen horario. Recuerden, seremos parte de ese tiempo especial. Así que, bueno, así son los tiempos, son los anuncios especiales. Vamos a abrir nuestra Biblia en lo siguiente, que es la ofrenda. Amén. Habla su Biblia conmigo en 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer el verso 10 al 11. Verso 10 al 11. Cuando esté ahí, lea conmigo. Así dice el Señor en su palabra. Dice así la Escritura: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. Escuchen lo que dice Pablo. Pero llamo mi atención, hermano, lo que dice el primer versículo, donde dice: el que suple semilla al que siembra, también suplirá pan para que coma. Escucha esto. ¿Alguna vez te has preguntado a qué Pablo refiere? ¿Por qué Pablo está diciendo el que suple semilla? ¿Por qué no dice el que suple, el que le da un dinero a alguien? Dice el que suple semilla. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Ok? La historia dice que en aquel entonces, hermano, habían extranjeros en el pueblo. Habían extranjeros que llegaban, hermano, al pueblo, llegaban con el pueblo, al pueblo de Israel. Eran extranjeros que no traían con ellos nada. Nada traían. Entonces, las escrituras, hermano, nos dicen, en este texto que leímos, que el que supla semilla al que siembra, también suplirá pan al que come. Entonces, el pueblo, hermano, el pueblo de Israel, aquel que tenía, podía darle semilla al que no tenía para que sembrara en sus campos. Sin duda alguna, los extranjeros no traían semilla con ellos cuando ellos venían y se establecían en Israel. Entonces Pablo les está diciendo que aquel que suple semilla, aquel que le da semilla a aquellos que no tienen y a aquellos que siembran la semilla que se les da, a través de esa semilla ellos van a tener para comer. Y es un fruto de justicia. Es una acción de justicia, hermano. Está hablando acerca de aquellos hombres y mujeres que pueden dar con libertad a aquellos que no tienen. Y que de alguna manera, a través de esa justicia que ellos hacen, Dios los bendice. Dios bendice esa generosidad. Para que tengan siempre, dice Pablo, para que siempre sean generosos ustedes en todas las acciones de gracias. Sí, Dios bendice al dador alegre. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dar semilla al que siembra es un acto de justicia. Así, vamos a levantar estas ofrendas, estos días. Vamos a bendecir la obra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez. Pónganse de pie. Vamos a orar por esta ofrenda.
oramos así. Oramos por nuestros hermanos para que les supla toda necesidad, que nunca falte, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta hora por permitirnos ser parte de Dios, lo poco, lo mucho. Usted sabe, Dios, que damos con el corazón lo que usted nos ha dado. Estamos aquí, Dios, queriendo ser parte de su obra. Bendiga la hora alegre. Bendice esta semilla, Dios, que va a ser puesta. Padre, bendice en esta hora esta ofrenda, estos diezmos, Señor, los ponemos en el alfolí. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecidos estamos en Dios. Vamos a ver en nuestra Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Vamos abriendo nuestra Biblia. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 7. Veremos en el versículo 24. ¿Cuánto estamos ahí? Esta noche, esta tarde, sin duda el Señor tiene una palabra para nuestras vidas, porque leo el texto que leeremos hoy, hermano, y es un texto que nos invita más que forzarnos, es una invitación del Señor. Y así dice el Señor en su palabra, dice, estamos ahí, Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Oremos, iglesia. Padre celestial, le damos gracias en esta hora por su amor, su misericordia, por permitirnos escuchar estas palabras, Señor, que nos enseñan una verdad espiritual, Señor, una verdad exterior, sí, una verdad interior, Señor, en nuestros corazones. Le pedimos la guianza de su Espíritu Santo, Dios, conviccionándonos, enseñándonos, oyendo su palabra, Señor, y poniéndola por obra. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Escucha, iglesia. Quisiera que tú y yo podamos encontrar, o más bien escuchar, lo que a través de los textos se nos invita a hacer. Ya en algún momento he ministrado acerca de esto, pero quiero que usted vea el tema. Porque la tormenta siempre va a revelar tus cimientos.
La tormenta, hermano, siempre tiene una intención. ¿Sí está conmigo? El Señor nos dice que Él desea, hermano, que cada uno de nosotros hagamos caso de lo que su palabra nos dice. Que nosotros, hermano, fundemos nuestra casa, que tengamos buenos cimientos. Es el deseo de Dios. ¿Sí está conmigo? Y no está hablando, hermano, en el ámbito exterior. No está hablando de que tú y yo mostremos, a través de la apariencia que todo está bien, sino que Dios está hablando del interior, del corazón del hombre y la mujer de Dios. ¿Sí? Está hablando de tu relación. Está hablando, hermano, de esa intimidad, de esa parte tan importante, iglesia, que el Señor le llama, que aquel que hace esas cosas es prudente. Escucha muy bien esto, porque el texto nos hace relación, hermano, a los dos cimientos. Los textos que leímos hablan de dos cimientos que se construyeron. ¿Sí? Y es una realidad. Estaba mirando, hermano, tocante a la edificación o construcción secular. Podemos decir que todos aquellos arquitectos e ingenieros que se dedican a la construcción, ellos tienen que pensar muy bien en los cimientos que tiene que llevar cada casa según su nivel, según la capacidad, hermano, de su altura. Si son 1, 2, 3 niveles, la cimentación es muy importante. ¿Sí? Más aquí en la ciudad, más aquí en Baja California, donde son muy regulares, hermano, los pequeños sismos que no se sienten, pero son constantes. Y de alguna manera, iglesia, en Tijuana, esta ciudad, hermano, está catalogada, la ciudad de Tijuana, los suelos de la ciudad de Tijuana están catalogadas, hermano, como los suelos de mazapán, así le llaman. No sé por qué. Sí. Que según son muy vulnerables, son muy movibles. De alguna manera, iglesia, entonces, cuando tú y yo vemos esto, nos damos cuenta, hermano, hermana, que Dios está hablando en un ámbito espiritual, tocante a la edificación de nuestra vida espiritual. Los cimientos van a ser probados a través de un terremoto, un sismo, algo. Cuando una casa se mira bonita y dices, ok, está bien, pero cuando pasa un terremoto, entonces ese terremoto trae una prueba consigo. Prueba esa casa, qué tan fuerte sus cimientos. ¿Sí? Si pasa la prueba, si no pasa nada, la casa es porque tenía buenos cimientos. Pasó la prueba. Pero deje decirle algo en esto. El Señor hace una invitación a cada uno de nosotros. Y la invitación no es a mostrar una apariencia exterior, sino que la invitación, hermanos, es a edificar algo interior. Algo interior, escucha muy bien. La tormenta. La Escritura habla de la tormenta. Habla, hermano, de las pruebas que vendrán. Lo dice el texto siguiente, en el verso 25, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y luego dice el verso 27, tocante al mismo que edificó. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Está ahí conmigo? Los versos 25, hermano, y 27 revelan claramente la prueba. La prueba va a venir, ¿no es así? La prueba, hermano, va a venir para ambos, tanto para aquel que edificó sobre la roca, tanto para el que edificó sobre la arena. Ambos tendrán las mismas pruebas. Ambos, hermanos, van a pasar, de alguna manera, ambos van a vivir la tormenta. Entonces, ¿la tormenta qué viene a hacer? Viene a revelar tus cimientos. Viene a revelar dónde estamos parados, hermano. Sí, eso sin duda alguna es para todos, sin excepción. El texto nos dice, hermano, esta verdad espiritual, escucha muy bien, en la que vamos a adentrarnos un poco para poder entender un poco más acerca de lo que el Señor está hablando. Los dos cimientos muestran claramente, hermano, una verdad espiritual en cada uno de nosotros. Y sin duda alguna, cada uno de nosotros tenemos unos cimientos. ¿Tú tienes unos cimientos o no? ¿Y sabías que tus cimientos van a ser probados? Tú tienes unos cimientos. Tú estás edificando sobre unos cimientos. Pero hay dos formas de edificar. Hay una forma de edificar sobre la roca que es seguro. Y hay otra forma de edificar sobre la arena. Edificar sobre la arena, dice la Escritura, que fue grande su ruina.
Escucha muy bien esto. Vamos a estudiar, hermano, en esta verdad. Porque a través de esta enseñanza vamos a mirar acerca de qué está hablando el precioso texto, cómo el Señor nos habla, porque de alguna manera la Escritura al final de los textos dice que aquellos que escucharon esa verdad, hermano, se impresionaron de la forma y de la doctrina como él enseñaba. Se quedaron así como diciendo, wow, esto que él dice está tremendo. Pero no es con lo que el Señor quería solamente que ellos, hermano, que ellos se sorprendieran. No es lo que el Señor quería. El Señor quería que ellos entendieran que esta verdad tenía que ser una verdad espiritual en sus propias vidas. Quiero que veamos la primera lección o el primer punto en esta tarde. Y quiero que me acompañen el verso 4, que va a ser, hermano, que va, de ahí vamos a hablar el primer punto. Y la primera lección que tomaremos en esta verdad es que lo que sostiene nuestra vida no está en el exterior, hermano, sino en el interior. Escuche esto. Los cimientos no se miran, ¿o sí? Usted no mira los cimientos. Usted puede ir a una casa hermano, y de alguna manera usted mira, ya nomás mira la casa hacia arriba, ya no la mira en sus cimientos. Por eso dice, hermano, y es una realidad, no se dice, sino que una realidad es, iglesia, de que los cimientos de una casa son los más caros de repente. ¿Sí está aquí? Los cimientos de una casa, hermano, son los más caros. Esa es la parte en la que de repente cuando alguien comienza a construir, hermano, dice, pero ya me gasté tanto en esto y no se ve nada, no se ve avance. Gente, he escuchado decir eso. Hoy ya me gasté 150,000, 200,000 pesos aquí y no veo que esto, sí, pero eso quedó enterrado. Sí, eso quedó, hermano, enterrado. Quedó en la profundidad, quedó, hermano, en el anclaje. Escucha muy bien esto. Por eso el primer punto que quiero que veamos esta noche es que lo que sostiene nuestra vida no está en el exterior, sino en nuestro interior. Fíjate lo que dice el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escucha lo que dice el texto. Tú y yo sabemos quién es la roca, ¿eh? No es la roca, el luchador aquel. ¿Ah, que no? No, hermano. Él dice que Él es la roca inmovible. La roca inmovible, hermano. Cristo es la roca. Si tú y yo construimos nuestra casa en Cristo, existe o tenemos plena seguridad de que, hermano, la tormenta no nos va a mover. Escuche lo que dice el texto. Alguien que edifica sobre la roca es prudente. ¿Sabe usted qué significa la palabra prudencia? ¿Sabe usted, hermano, lo que significa la palabra prudencia? Realmente esa es una realidad en tu vida y en mi vida. Somos prudentes al momento de construir. Somos prudentes al momento de estar edificando nuestra vida, hermano, porque se trata de nuestra vida. Es cierto, hay muchos constructores, albañiles, hermano, que dicen, no importa, no es mi casa, voy a edificar, voy a hacerlo como yo quiera. Y viene, ahorita me acabo de acordar de aquella historia, de un albañil que había trabajado toda su vida con un arquitecto. Yo no sé si usted la ha escuchado. Pero esta historia o esta reflexión se cuenta de esta manera. Dice, hermano, que este albañil había trabajado entre 40 a 45 años con ese arquitecto. Ya le quedaba poco tiempo para retirarse al albañil. Y dice el arquitecto, pues ya, no sé cómo se llame, Petronilo, ya se va a ir. Necesito liquidarlo o darle una sorpresa. Y Petronilo dice, no, pues ¿sabes qué? Me tengo que retirar. Pero el arquitecto le dice, ¿sabes qué? Hazme una última casa. Hazme una última casa en este terreno. Y el albañil, hermano, está bien, dice, voy a hacer esta última casa y me retiro. Entonces el albañil, como ya quería retirarse, él comienza a hacer la casa. Y le empieza a meter los peores materiales y la empieza a construir ya como le viene en gana. Y empieza a hacer lo que él quiere. Y al final termina la casa. Viene el arquitecto y le dice, bueno, ¿te vas a retirar? Lo único que puedo hacer por ti es regalarte esa casa. La casa que él construyó
todo mal hecha, todo con su cimentación bien mala y con los materiales. Era su casa, hermano. Era el regalo que el arquitecto, era como un regalo de gratitud, de gratificación. Imagínate, hermano, en esto. Sorpresa, ¿eh? Pero en todo esto te das cuenta, hermano, que no trata de una casa secular, sino trata de una vida espiritual, trata de una vida, hermano, se trata de nuestras vidas. Escucha muy bien esto. Porque está hablando de la prudencia acerca de nosotros construir una vida sobre la roca. Dice, le voy a comparar a aquel que oye estas palabras y las hace. Le voy a comparar con alguien prudente. ¿Qué palabras está diciendo? ¿Acerca de qué? ¿A qué se está refiriendo cuando dice el que oye las palabras, el que oye estas palabras? ¿Cuántas veces, hermano, no escuchamos? ¿Cuántas veces no escuchamos una palabra que nos invita, que nos exhorta a edificar nuestra vida espiritual en el Señor? Tales como orar, tales como leer su palabra, como buscar a Dios en la intimidad, y de repente, hermano, amén, no lo hacemos. Y de repente, hermano, tal vez se nos olvida por muchas cosas. Podemos ver que en esta historia ambos hombres construyeron sus casas. Seguramente ambas casas tenían una buena apariencia. Seguramente ambos usaron buenos materiales, buscaron buenos constructores, etcétera. Pero la diferencia se encontraba en lo no visible. ¿Cómo es esto? La diferencia de las dos casas, hermano, estaba en los cimientos. Sí, tú puedes ver dos casas. Yo no sé si usted sabe, pero las casas, hermano, comerciales de Infonavit están sobre planchas. No tienen cimentación, son planchas. Están sobre planchas. ¿Sabe usted lo que es una plancha? La plancha, están sobre planchas. No hay cimientos debajo. Pero en todo esto, iglesia, veo esta verdad espiritual tocante a lo que estamos viendo. Que la diferencia entre ambas casas de estos dos constructores no estaba en lo visible. Pues aparentemente quizás ambas casas eran iguales, pero la gran diferencia se reveló. ¿Cuándo? Cuando vino la tormenta. La tormenta. Esta palabra tormenta, vientos, hermano, que golpearon, hace referencia a los problemas de la vida, a los golpes o a las cosas que pasamos en el camino. Hace referencia, hermano, a las cosas imprevistas que de repente vivimos como hijos e hijas de Dios. Amén, cosas inesperadas, escucha muy bien, cosas que de repente pasan y llegan a nuestra vida. Y llegan a revelar dónde está o si tenemos un buen fundamento, unos buenos cimientos. Escucha muy bien, tu vida espiritual no se revela en el exterior. ¿Sí? Se revela en el interior. ¿No es así? Quizás ambas casas se parecían, pero la diferencia estaba. ¿Dónde? En lo no visible. Estaba en los cimientos, en el fundamento, porque es lo que va a hacer la diferencia, tu fundamento. Solamente una de ellas se preocupó por poner su casa sobre la roca. Y a pesar, hermano, de que eso pudiera significar mucho esfuerzo, muchos gastos, amén, tal vez pasar tiempo, amén, haciendo más trabajo, pero en todo esto es la parte prudente. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 6, verso 48. Dice la palabra así, Lucas capítulo 6, verso 48. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero fíjese las palabras utilizadas, hermano, en el verso 48, en el principio, cuando dice semejante a ese hombre que edificó una casa, y luego dice, cavó y ahondó. Escucha muy bien esto. Cavó y ahondó. ¿Sabes lo que significa esto? Cavar y ahondar.
Habla de más trabajo. Habla de más trabajo, hermano. Cavar y ahondar. Habla de profundidad. Habla acerca, hermano, de más trabajo, de más inversión. A veces la gente dice, no, a veces puedes hacer estar una zapata, alguna cimentación, y a veces la gente dice, no hay problema. Ahí no importa que quede así. Porque de alguna manera una cimentación se lleva cemento y más grava y más trabajo, hermano, y más gasto. Y a veces el cliente dice, no, está bien así. Ahí nomás échale unas piedras para rellenar. ¿Sí? Y de alguna manera esa es la parte, iglesia, en la que muchas veces es lo menos que se invierta en una cimentación. Para muchos es mejor, pero no entienden que los cimientos tienen que ir como marca la ley, o como marca el plano, o de alguna manera, hermano, como tiene que ser. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Este hombre fue prudente, pues sabía que lo que verdaderamente le daría solidez y estabilidad a su casa sería el cimiento o el fundamento, no la apariencia externa. ¿Sí? Igualmente, muchas personas enfocan su vida en lo exterior, en lo material, en su economía, en sus posiciones materiales, y se olvidan de lo principal, el fundamento. Ese fundamento que tiene que ser Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Escucha esto. Nuestra vida, hermano, amén, en nuestra vida no debemos poner otro fundamento sobre el que ya está puesto. Nuestra vida tiene que estar fundada en Cristo. Escuche esto. Sin duda alguna, hermano, la exhortación del apóstol Pablo tocante al fundamento que ya está puesto. Él está diciendo, sabes, de repente nuestra vida, hermano, puede tomar otro rumbo en decir, sabes, es que yo creo que estoy seguro aquí en esto que estoy haciendo, en estas cosas me dan seguridad. No hay nada más seguro que tener nuestro fundamento en Cristo puesto en Él. De repente hay cosas que nos pueden dar seguridad, pero esas mismas cosas se pueden caer. ¿Sí? Y de repente pueden ver cosas, hermano, que nos dan seguridad, garantía, tal vez nos sentimos bien. De repente esas cosas se pueden caer, se pueden deshacer, se pueden perder. ¿Sí? Pero vemos, hermano, que cuando cuando ponemos nuestra vida en el fundamento que es Cristo, hay seguridad. La prudencia, hermano, es importante al momento de edificar. Ser prudente. Sí. Ser prudente al momento de edificar. No se trata de mostrar algo exterior. No se trata de eso. Sí. Siempre lo he recolcado esa parte, hermano, que tú y yo nos encontramos en la necesidad, no de aparentar algo, no de mostrarle nada a nadie. Sí. Sino que estamos de alguna manera, hermano, debemos ser prudentes en nuestra vida con Dios, de poder edificar y tener un buen fundamento interior. Por eso el texto dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice. No solamente oírlas. Oh, qué buen mensaje se aventó el hermano, se dejó caer la greña, ¿va? No se trata del buen mensaje. Porque eso es lo que pasó. La Biblia dice, después de que él terminó de explicar esta parte, dice, ok, la gente se quedó asombrada de su doctrina. Se quedó, hermano, asombrada. Dice, wow, qué tremendo la forma en la que le explicó. Oh, qué tremendo es este mensaje, este estudio. Pero si esa parte, hermano, es la parte donde cada uno de nosotros debemos entender que el poder compartir un mensaje, una palabra, nos trae responsabilidad consigo. ¿No es así? Hermano, sabes, al momento de tú invitar a la gente desde este púlpito, al momento de tú exhortar a la gente a que haga algo, tienes un compromiso, te estás comprometiendo con tus palabras. Oh, es como tirar la pedra y esconder la mano, ¿eh? Ustedes háganlo, yo no. Pero entonces te das cuenta que nos responsabiliza en tocante a la verdad. Cuando escuchamos la verdad, tenemos que hacerla. Y eso es prudencia.
Cuando se nos invita a orar, cuando se nos invita a buscar a Dios, es algo muy personal, ¿verdad que sí? Es algo muy personal en nuestra vida, hermano. Esa es la parte en la que vemos que hay una prudencia, y debe haber una prudencia tocante a dónde estamos edificando, tocante en qué estamos construyendo. Que haya en nuestra vida, iglesia, un fundamento sólido en la roca que es Cristo. Lo segundo, la segunda lección que podemos tomar de este texto, leemos el Mateo capítulo 7, verso 25. Lo siguiente que vemos en esta verdad espiritual, hermano, es que las pruebas y las dificultades son las que ponen a prueba nuestro fundamento. Escucha muy bien esto. El siguiente punto es, las pruebas y las dificultades son las que ponen a prueba nuestro fundamento. Amén. Es el texto, es el tema. La tormenta va a revelar tus cimientos. La tormenta va a revelar dónde estás parado. Escuche esto. El texto dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. No cayó. En todo esto, hermano, esa es la parte es la parte que de alguna manera, hermano, en nuestra vida vemos que hay una gran responsabilidad. Debemos ser prudentes al momento de edificar nuestras vidas. No se trata de edificar, hermano, una casa secular literalmente, no. Se trata de edificar una vida espiritual. El texto nos dice con claridad. Luego dice el verso 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Se da cuenta, hermano? Que las mismas pruebas o las mismas dificultades vinieron contra ambas casas. Pero la diferencia se mostró. Luego se dio a conocer cuál estaba en la roca y cuál estaba sobre la arena. Luego se dio a conocer, hermano. Escucha muy bien, porque eso es lo que sucede en nuestras vidas, hermano. Cuando las pruebas, cuando las luchas, cuando las situaciones económicas golpean en contra de nuestra vida, van a revelar algo, van a mostrar algo. Sí, tenemos que saber que poner o no un fundamento es una decisión personal de cada uno de nosotros. Pero lo que no podemos controlar y decidir es lo que nos va a golpear en nuestra vida. ¿Sí? Esa es la realidad. Tú y yo no decidimos qué pruebas sí, qué pruebas no. Para ambos, hermano, vinieron las pruebas y vinieron a revelar cuál era el fundamento en el que estaban. Sí, en ambas vinieron las pruebas. Tenemos que saber que poner o no poner un fundamento es una decisión personal de cada uno de nosotros. Pero lo que no podemos controlar y decidir es lo que va a golpear nuestra vida. Si vemos el texto, todo lo que golpeó a esas casas eran cosas que el dueño de la casa no podía controlar. Lluvias y ríos y vientos. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que tomar la decisión prudente de poner nuestra vida sobre el mejor fundamento que es Cristo. Esa es la invitación del Señor. La palabra de Dios nos dice, iglesia, que así como el torbellino pasa, amén, así todos aquellos que no tienen a Cristo como fundamento no permanecerán. Pero los que tienen a Cristo como fundamento permanecen para siempre, independientemente de lo que los golpee. Proverbios, capítulo 10, verso 25. Así dice la palabra del Señor. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Escuche esto. Esta palabra, hermano, que habla acerca del malo, no está haciendo referencia a alguien que mata, a alguien que roba, no.
Si usted lee el contexto o lee lo que realmente está diciendo la sabiduría, tocante a la sabiduría de la cual está hablando Salomón, hermano, no está hablando del malo, realmente no está hablando, amén, del enemigo, no. ¿Sabes que no? El grave error que cometemos o lo malo que hacemos es que no somos prudentes al momento de construir. Eso es algo muy malo. Sí. Es algo muy malo, hermano, ¿sabes? Cuando escuchamos y no somos prudentes, cuando escuchamos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es malo, muy malo. Sí, sí, porque el Señor siempre es claro con nosotros. Siempre nos invita a decir, haz esto y vivirás. Amén. El Señor nos habla de fidelidad. El Señor nos habla, hermano, de santidad. Su palabra constantemente. Estamos escuchando su palabra constantemente acerca de lo que debemos de hacer. Y de repente nos encontramos en una posición de no prudencia, sino de insensatez, de no hacer lo que tenemos que hacer. Y el Señor claramente dice a través de su palabra, hermano, las lluvias y ríos y vientos vienen sobre cualquiera. La palabra de Dios nos dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. ¿No es el deseo de nuestros corazones permanecer para siempre? Saber, hermano, que a través del caminar, que a través de nuestra carrera en Cristo, pasamos por diversas situaciones, pasamos por diversas pruebas, pero al final estamos de pie. Eso es lo más hermoso. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses, se habla con tanta claridad, dice que él había aprendido a vivir cualquiera que sea su necesidad. Él había aprendido, hermano, no dice, había sido enseñado a través de diferentes circunstancias de la vida. Sí, pero se había mantenido. ¿Qué es lo que lo mantuvo a Pablo? ¿Qué es lo que Pablo tenía? Que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es lo que Pablo tenía que nosotros tenemos que tener, hermano? ¿Sí? ¿Crees que Pablo era diferente a nosotros? No era un superhumano. Tenía a Cristo como su fundamento. Él lo dijo en varias ocasiones. Tenía a Cristo como su fundamento. Él decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué lo decía este hombre esto? Porque nada de lo que él había vivido, luego lo dice claramente, nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos va a separar de su amor, ni la vida, ni la muerte. Esa es la parte, hermano, cuando hay un buen fundamento en tu vida. Amén, puedes mirar, yo puedo mirar esa parte en algunos hermanos. Amén, tal vez han vivido, hermano, una situación difícil. Y no hay más difícil situaciones que la muerte, tal vez de una madre, de un padre. Y de repente pueden pasar ese proceso, pueden pasar por esa situación, pueden pasar por ese tiempo difícil y se mantienen. No, de repente te roban tu carro y ya no quieres venir. Imagínate, hermano, ¿qué fundamento es ese? De repente pierdes el trabajo y ya no quieres seguir. Oh, qué fundamento tenemos, ¿verdad? Pero puedes ver esa parte donde pueden seguir caminando y dices, wow, ¿qué tiene la diferencia? Él y yo, amén, es porque su fundamento está sólido en el Señor. Sí, iglesia. Vemos el siguiente punto rápido. El tiempo se nos está yendo. La tercera lección que encontramos detrás de esta invitación del Señor es esta. Para que nuestra vida tenga el mejor fundamento, tenemos que ser hacedores de la palabra, dice Mateo. Mateo capítulo 7, verso 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y luego dice Santiago, el que oye estas palabras y las hace. Y Santiago dice hacedores de la palabra, no oidores solamente.
No oidores solamente. Es que oí que tengo que orar, es que oí que tengo que leer, es que oí que tengo que hacer esto, es que oí que tengo que escuché esto y de repente solamente oíste, pero no puedes, no lo estás haciendo. Escucha esto es un grave, es un grave error. Sí, es un grave error. Dice así la palabra, hermano, en esta verdad. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es una tercera lección. Para que nuestra vida tenga el mejor fundamento, tenemos que ser hacedores de la palabra. Para edificar nuestra vida sobre la roca necesitamos ser no solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Pues el que solamente oye la palabra se engaña, dice Santiago. Se engaña a sí mismo. Sí, lo dice claramente. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. El oidor de la palabra son las personas que escuchan la verdad y quieren hacerla, que escuchan un sermón y quieren hacerlo. Son los que dicen que aun cuando esté fuerte este sermón, Dios me habló. Sí, y hacen mucho para poder obedecer la palabra. El Señor dice en su palabra, libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. ¿No es impresionante esto? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos comprender entonces que para poder tener un buen cimiento en nuestra vida es clave la obediencia. Es clave la obediencia. Está hablando el que hace. Es clave, hermano, la obediencia. Amén. Es clave la obediencia, hermano, tocante a esta verdad espiritual en nuestras vidas. Podemos entender, podemos comprender entonces que para poder tener un buen cimiento en nuestra vida, la obediencia es clave. Por eso en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, así dice el Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Escucha esto. Escuche esto, hermano. Es mejor obedecer. Escucho la palabra y mi deseo es obedecer lo que la palabra dice. Escucho la palabra y la palabra me exhorta a hacer algo y la recibo. Sí, yo le decía a un hombre, a este hombre le decía: lo que pasa contigo es que cuando escuchas la palabra de exhortación, ya estás a la defensiva, ya no estás oyendo lo que te exhorta la palabra a hacer. Porque el problema es, le digo, es que sabes que estás haciendo y de repente eres confrontado con lo que estás haciendo y te molesta y te enoja. Esa es una realidad. Pero sin duda alguna, cuando alguien sabe que hizo algo malo y escucha una exhortación y esa exhortación lo lleva al arrepentimiento y pide perdón y cambia su vida. Sí, Señor, sí soy yo, estás hablando a mi vida, a mi corazón. Entonces puede tomar una decisión prudente, decir: voy a hacer la palabra, voy a obedecer lo que la palabra dice. Sí. Con claridad la escritura del Señor le dice a través del profeta Samuel a Saúl, dice: hey, ¿se complace Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras que Jehová ha dicho? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros.
Escucho la palabra. Y aun cuando la palabra, hermano, amén, sea una palabra fuerte, una palabra de exhortación, una palabra, hermano, de instrucción para nuestra vida. ¿Y sabes qué? La tomas y sí, cierto, yo necesito hacer esto. Yo necesito orar, yo necesito buscar a Dios. Yo lo necesito. Yo necesito esto. El Señor no quiere que nos admiremos de sus palabras nada más, sino que creamos lo que nos dice su palabra y la pongamos por obra. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Muchas personas se admiran y les gusta escuchar la palabra. Sí, les gusta escuchar un sermón, pero deben entender que esto va más allá de gustarnos. Sí, de gustarnos, es decir, eso no me gustó, que no era para mí, seguro era para el que no vino. Eso no era para mí. ¿Sabes una cosa? En esto podemos encontrar, hermano, que a través de los tiempos difíciles, a través de las pruebas, de las luchas, de las tormentas que vienen en nuestra vida, lo único que van a hacer es revelar tus cimientos. Van a revelar quién eres tú. Van a revelar dónde estás parado. Sí, porque eso es lo que sucede. Cuando vinieron las pruebas sobre aquella casa que estaba sobre la arena, la arrancaron. Mano, la hicieron pedazos. Y fue grande su ruina, dice la Escritura. Fue grande su ruina. El Señor no quiere eso. Él hace esta comparación. De alguna manera, Él hace esta exhortación, esta comparación, diciendo, si tú eres prudente, vas a edificar sobre la roca, y si no, vas a edificar sobre la arena. Pero entiende que va a haber un gran caos si no edificas sobre la roca. Es una realidad. Nos preguntamos el por qué. Nos preguntamos de repente, ¿por qué? Si este hermano, si esta hermana, ¿por qué? Seamos prudentes. La tormenta va a revelar tus cimientos. ¿Dónde estás parado? ¿Sí o no es así? La tormenta va a revelar quién tú eres. ¿Quiénes somos? Esa es la gran realidad. Tus cimientos te darán seguridad. ¿Qué tan profundo cabes y ahondes te darán seguridad? ¿Qué tan prudente seas te darán seguridad, hermano? Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor. No se trata de construir sobre la arena. Cuando se habla sobre la arena,